Una regularidad empírica de las crisis económicas es el aumento de la desigualdad. Así sucedió durante los años de la crisis financiera internacional y la posterior gran recesión, donde pues, la caída de la actividad económica, el aumento del paro, todo ello se tradujo en un fuerte crecimiento de la desigualdad durante 6 años, pues prácticamente hasta el año 2014. A partir de entonces, también cuando el ciclo económico se vuelve positivo y se retorna a tasas de crecimiento y de creación de empleo, pues la desigualdad disminuye y de hecho ya en el año 2019 estábamos en los niveles de desigualdad existentes antes de la gran recesión. La pregunta que nos hacemos es ¿qué ha sucedido en el año 2020, primer año de pandemia? Los datos de la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística nos permiten ya visualizar el efecto que tuvo esa gran crisis sobre la desigualdad. Un efecto que comienza por una caída del Producto Interior Bruto del 11,3% debido pues, a toda la problemática que lleva consigo los cierres de empresas, de la actividad productiva no esencial, los confinamientos, las limitaciones a la movilidad, y todo ello hubiera dado lugar a un crecimiento de la desigualdad muy fuerte, más fuerte que en ninguno de los años anteriores de la gran recesión. Lo que sucedió, en cambio, es que los mecanismos de protección social, de redistribución del estado de bienestar, atenuaron ese crecimiento de la desigualdad y, lógicamente, finalmente, el aumento fue muchísimo menor, es decir, esos mecanismos redistributivos que aumentaron el gasto social, el gasto en prestaciones monetarias exclusivamente en 31.000 millones más que el año anterior, prestaciones por desempleo, ayudas a autónomos, prestaciones por incapacidad o por enfermedad, todo eso atenuó, como digo, ese crecimiento de la desigualdad en más de un 70%. Por lo tanto, finalmente, gracias a esas transferencias, gracias a esas políticas redistributivas, la desigualdad creció en unos términos mucho menores de lo que hubiera tenido lugar en caso contrario. Los indicadores agregados de desigualdad no permiten ver en detalle lo que ha sucedido en el interior de la distribución personal de la renta. Por eso es conveniente ver qué sucede con los estratos superiores, los niveles más altos de renta, los niveles medianos o los niveles más bajos de renta. Y en ese sentido se observa que el aumento de la desigualdad que tuvo lugar en España en 2020, a pesar de los mecanismos de redistribución, se focaliza sobre todo en una mayor distancia entre los niveles medios y bajos de renta. Es decir, que a pesar de la acción compensadora del sector público, en los estratos inferiores de renta, en los primeros deciles de renta, hubo una caída de la renta disponible de los hogares que vale la pena analizar en mayor detalle para ver dónde se encuentra, digamos, el verdadero foco del problema de la desigualdad y de la pobreza en España. El problema, por lo tanto, principalmente se sitúa o debe abordarse a partir del análisis del primer decil de ingresos, es decir, de aquellos 4.700.000 españoles que tienen unos ingresos medios por persona inferiores a los 350 euros mensuales. Y ahí nos encontramos con colectivos que no solamente son trabajadores en paro, sino que también hay personas que están ocupadas, trabajadores ocupados, con bajos ingresos, con contratos de corta duración, familias monoparentales, principalmente encabezadas por mujeres, parejas jóvenes con y sin hijos, es decir, un conjunto de colectivos que principalmente, digamos, tienen problemas de empleabilidad, problemas a veces de bajos niveles educativos y que demuestra también, pues quizás las limitaciones o las insuficiencias que todavía tiene el sistema de rentas mínimas en España o las pensiones no contributivas, porque también hay algunos pensionistas no contributivos en este colectivo, y por consiguiente la necesidad de abordar políticas que mejoren la empleabilidad de estas personas y políticas de ayuda a la familia, especialmente, como digo, de personas jóvenes con hijos, para poder, digamos, compensar y salir de esa situación de pobreza en la que se encuentran, no como consecuencia de la COVID, hay que decirlo también, sino como consecuencia de factores mucho más estructurales en lo que es la historia de la desigualdad en España.